Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vengo a traerles a ustedes esta pequeña reflexión acerca de lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en la primera lectura que hoy nos trae el Evangelio y que la iglesia hoy nos presenta. La primera lectura que nos presenta hoy la iglesia está tomada del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le escribe una carta a Timoteo y le da una recomendación. Y esa recomendación que Pablo le da a Timoteo es la recomendación que también yo quiero que cada uno de los que me escuchan, incluyéndome a mí, la tomemos en cuenta, porque eso no es solamente para ese tiempo, sino también para todos los tiempos. Entonces, vamos a ver, dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 16. Esto dice la palabra de Dios. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas, por si tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna es grande el misterio de nuestra religión, que se ha manifestado como hombre, ha sido acreditado por el Espíritu, se ha mostrado a los ángeles, ha sido anunciado a las naciones, creído en el mundo y elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ya hemos escuchado, esta primera lectura del Evangelio, vamos a ver qué fue lo que Pablo nos quiso hablar aquí y a qué se estaba refiriendo cuando Pablo le envía esta carta a Timoteo. Para iniciar este compartir voy a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos santifique, que sea Él el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para nosotros poder comprender, meditar y reflexionar su divina palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pablo empieza diciendo, primero, dice, aunque espero ir a verte pronto, Pablo dice, aunque espero ir a verte pronto. Pablo tenía muchas ganas de ir a visitar ¿a quién? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo de Pablo. Era un discípulo de Pablo. Pablo venía siendo para Timoteo como un hijo espiritual. Entonces, Pablo dice, he querido ir a verte. Y dice, te escribo estas cosas. Pablo está diciendo, yo he querido ir a verte, pero no he podido ir a verte por mis ocupaciones. Y si nosotros entendemos, podemos darnos cuenta que eso sucede. Por ejemplo, en el caso mío me sucede. Yo he querido compartir la palabra del Señor, la evangelización, la predicación, la doctrina de la iglesia. He querido compartirla con muchas personas, pero por el tiempo y por mi trabajo, no he podido realizar ese trabajo. Entonces, solamente lo hago cuando estoy fuera de mis horarios de trabajo. El problema es que
hay muchas de las personas con las que yo he querido compartir, no se postulan o no nos podemos poner de acuerdo en el horario, porque cuando yo puedo, ellos no pueden, y cuando ellos pueden, yo no puedo. Entonces por eso es que muchas veces no he podido ir a dialogar y a compartir la palabra del Señor con muchas personas que yo he querido y a las cuales les he quedado muchas veces mal, porque me he ofrecido, pero digo, por el tiempo no he podido. Entonces Pablo dice, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas. Vamos a ver qué fue lo que Pablo le escribió a Timoteo. Dice, por si tardo, Pablo está diciendo, bueno, he querido ir a visitarte, pero han pasado muchas cosas por las cuales no he podido ir a visitarte. Entonces le dice a Timoteo, no se preocupe, yo sé que si me demoro mucho, usted va a estar bien, pero yo quiero, sin embargo, enviarle un saludo antes de ir a visitarte, y por eso él escribe esa carta y la envía. Porque antes de ir a visitar a Timoteo, él quiere saber de él y quiere que él también le cuente de todo lo que está sucediendo con él. Entonces dice, por si me demoro, por si me tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pablo aquí está diciéndole a Timoteo, le está diciendo que él debe tener un comportamiento especial. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde tiene que tener él ese comportamiento especial? En la iglesia. Por eso es importante que nosotros nos comportemos bien cuando estamos en la casa de Dios, cuando estemos en la iglesia. Y mire que yo quiero que le pongan mucho cuidado a esto, porque ahorita el tema no es de la iglesia. El tema que yo quiero hablar ahorita no es acerca de la iglesia, cómo fue instituida, quién la fundó, quién la edificó, quiénes fueron los que la conformaron primero. No, yo voy a hablar es de la importancia que tiene la iglesia para cada uno de nosotros, y que por razones de ignorancia de muchos hermanos católicos han dejado a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, la han abandonado. ¿Por qué? Porque como no conocen la doctrina de la iglesia, como no leen las Sagradas Escrituras, como no se preocupan para estudiar y para prepararse, para saber, por ejemplo, por qué se bautizan los niños, por qué la primera comunión, por qué se le dice a la comunión Eucaristía, por qué hablamos de la Santa Misa, por qué, por ejemplo, nos confesamos, por qué comulgamos. O sea, muchas interrogantes que no conocen de nuestra iglesia. Entonces llega una persona de aparte trayendo otro evangelio diferente, porque si hablan de la Biblia, el problema es que ellos hablan de la Biblia, pero ¿qué pasa? Que lo que ellos dicen son la mitad de lo real. Lo que ellos dicen es la mitad de lo real. Ellos, por ejemplo, hay temas por los cuales ellos no los abordan, no los estudian porque para ellos no es importante. Pero esos temas que ellos no abordan ni que estudian porque para ellos supuestamente no es importante, son los temas que nos hablan a nosotros de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo. Jesucristo fundó una iglesia. Empecemos por ahí. Jesucristo fundó una iglesia, ¿sí? Mateo 16, 18, ¿qué dice? Jesús mismo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas iglesias edificó Jesús? Una sola iglesia. Pero ¿qué hacen estos hermanos no católicos? Cuando se vienen a hablar con nosotros, ellos dicen que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia de Jesucristo es una iglesia espiritual,
que es una iglesia invisible, que todos somos la iglesia, que la iglesia no es importante, que la iglesia no salva. Y entonces con esos enredos que ellos dicen y hacen, ¿qué pasa? El católico que no conoce la doctrina de la iglesia, que no ha estudiado las Sagradas Escrituras, que no sabe que lo que ellos le están diciendo es mentira, terminan creyéndole a esta persona y terminan hablando mal de nuestra iglesia, alejándose de la iglesia de Cristo, la que realmente salva, porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que Cristo fundó una sola iglesia. Y póngale cuidado, cuando ustedes hablan con un hermano de esos, si quieren hagan el ejemplo, hagan el ejercicio. Ustedes hablan con un hermano de esos, dile, hágame el favor y me dicen, ¿quién fundó su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cómo se llama el fundador de su iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia donde usted va? Y ellos van a decirle, no, Jesucristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia somos todos nosotros, yo no me congrego en ninguna iglesia, la iglesia nos salva. Bueno, empiezan a hablar de un poco de cosas ahí, pero no hablan de la iglesia, no les dan ni siquiera un texto bíblico de la iglesia. El único texto que ellos lo tocan, y eso porque nosotros se lo tocamos, es el que estoy leyendo, el que yo les acabé de decir de Mateo 16, 18. Ese es el único, y eso porque nosotros lo tocamos. Pero si nosotros no lo tocáramos, ellos tampoco lo tocarían. Y ellos así engañan a las personas, engañan a los católicos. Y como los católicos dicen, no, esa gente sí lee la Biblia, esa gente sí estudia, esa gente sí está preparada y eso, pues entonces ellos terminan creyéndole todas las mentiras que ellos traen acerca de la iglesia. Pero yo les voy a mostrar con las Sagradas Escrituras de que sí hay una iglesia y que la Biblia habla de una iglesia y que esa iglesia es importante para nosotros, es importante para la salvación, que esa iglesia Jesucristo la donó con su cuerpo, la compró con su cuerpo, con su sangre la compró, y mismo Jesús dice que Él la compró con su sangre, que esa iglesia es la que tiene la multisabiduría de Dios, que esa iglesia es la única a donde nosotros vamos a darle culto a Dios y a adorar a Dios y a glorificar a Dios, porque es en la iglesia donde nosotros glorificamos a Dios, donde le damos la gloria a Dios, que esa iglesia sí nos salva, de verdad esa iglesia nos salva, que esa iglesia es tan importante que Jesucristo dice que para Él esa iglesia es ¿qué? Su esposa, y que nosotros debemos tratar a la iglesia como nosotros debemos tratar a nuestra esposa. Si un esposo maltrata a su esposa, Jesús dijo, así como usted maltrata a su esposa, así usted también ultraja a la iglesia. Y viceversa, así como usted habla pestes de la iglesia de Cristo, hablará también pestes de su esposa. Todo eso lo vamos a leer, rapidito. Vamos a leer para que no vean. Vamos a empezar primero por Mateo 16, 18. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 16, 18? Dice, acá bien clarito, dice Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas iglesias edificó? Una sola, porque dice, edificaré mi iglesia. Tiempo futuro. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios. ¿A quién le da Jesucristo las llaves del reino de Dios? ¿A quién se las da? A Pedro. No se la dio a Juan, no se la dio a Tomás, no se la dio a Santiago, no se la dio a Judas,
No se la dio a ninguno más, se la dio ¿a quién? A Pedro. A Pedro fue el que le dio las llaves y dice, eh, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. ¿A quién le dio Jesús las llaves? A Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los hermanos no católicos, a los que nosotros llamamos protestantes, porque ellos protestan contra la palabra de Dios, porque no la creen, ellos para decir que Cristo no fundó ni una iglesia, entonces ellos dicen que nosotros ponemos por encima a Pedro, que Pedro es más importante para la iglesia católica a que Jesucristo, y resulta que Jesucristo es el más importante porque Jesucristo es la roca, Jesucristo, y empiezan a dele. Pero es que la palabra de Dios es bien clara, bien claritico está explicando ahí el evangelista San Mateo, está diciendo que Jesucristo, que es Dios, le está entregando las llaves, ¿a quién? A Pedro, se las está entregando, y le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le está dando autoridad, le está dando poder a Pedro. Ahí en ningún momento eso quiere decir que Pedro va a tener más poder que nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento la iglesia enseña de que ya no hablemos más de Jesús, sino vamos a hablar de Pedro, porque Pedro es la roca, porque Pedro es esto, que porque Pedro... No. ¿Qué es lo que la iglesia nos enseña a nosotros? Que Pedro es un líder de Jesús, o un representante de Jesús, o un jefe, o un vicario, o un encargado. ¿De quién? De la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó o edificó. Eso es, así de fácil. No hay ningún problema. No entiendo por qué ellos empiezan a dar vueltas y vueltas. Si un papá es el representante de una familia, porque imagínense, si no hubiera un papá como representante de la familia, ¿cómo sería esa familia desordenada? Si en un colegio hay un rector, para que no se desordene los profesores no tomen otras decisiones, cada uno por su lado, o para que un alumno no... Hay un rector y hay un coordinador, hay una jerarquía ahí en el colegio. Si, por ejemplo, en el trabajo hay un jefe, y el jefe tiene a otra persona también a la vez que lo pone al mando para que mande todos los empleados. Entonces, ¿cuál es el problema que nuestro Señor Jesucristo le haya dejado esa autoridad a Pedro? No entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? No le vemos ningún problema ahí a eso. Volviendo al ejemplo del empleador. ¿Será que el empleador al que el jefe le dijo, yo me voy y usted quede encargado de la empresa, ¿será que esa persona es más poderosa que el jefe? No, porque el jefe es el que tiene el dinero, tiene la plata. Simplemente él es el que va a cuidar de los intereses de él. ¿O será que en el colegio el profesor tiene más poder que porque de pronto el coordinador le dice a un profesor, cuídeme el colegio mientras que yo vengo? ¿Será que ese profesor tiene más poder que el coordinador? No, no tiene más poder que el coordinador. ¿Quién es el que tiene poder? El coordinador. Así pasa con la iglesia que Cristo fundó y con nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, que es Dios, que tiene todo el poder tanto en el cielo como en la tierra. Le da las llaves a Pedro, porque las llaves son de él. ¿Quién son las llaves? De Jesús. ¿A quién se las da? A Pedro. ¿Por qué las da? Porque él quiere dárselas. Él quiere dárselas y se las da a Pedro. Entonces, bajo este contexto, nos damos cuenta de que por ese lado esa gente está ¿en qué?
equivocados. Ahora vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 47. Vamos a ver qué nos dice ahí a nosotros la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice. Hechos 2:47. Dice: todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todas las personas que estaban siguiendo a los apóstoles, que si nosotros nos damos cuenta, empezaron con 120, después que el Espíritu Santo bajó y se posesionó en cada uno de ellos, y que Pedro predicó el Evangelio de Cristo, y que todos creyeron en la palabra de Pedro, entonces dice que se unieron a la iglesia 3,000 personas. Entonces, en el 47, cuando dice ahí, y los que cogieron su palabra se bautizaron, aquel día se agregaron unas 3,000 personas. ¿Que cogieron la palabra de quién? De Pedro. Ahora el 47, volvemos a leer, dice: alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a la qué? A la iglesia, a todos los que entraban por el camino de la salvación. A todos los que entraban por el camino de la salvación. Esas 3,000 personas que se congregaron cuando Pedro les habló, ¿a dónde se congregaron? ¿A dónde entraron? A la iglesia. ¿De quién? De Cristo, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todas esas personas entraban por el camino de la salvación. Entonces, sí, la iglesia salva. Sí es importante que nosotros estemos en la iglesia, pero la iglesia que Cristo fundó, que Cristo edificó, a la que dice ahí, y cada día añadía, o cada día edificaba, o cada día agregaba a esa iglesia todos aquellos que iban a ser ¿qué? Salvos. Ahora vámonos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Hechos 20, 28. Dice: cuidad de vosotros y de todo el rebaño del que el Espíritu Santo os ha construido como guardianes. El que está hablando es Pablo. Para apacentar la iglesia de Dios. ¿Cómo es que Cristo no fundó una iglesia? Aquí está hablando otra vez de la iglesia. Y hace ratico, en Hechos 2:47, también habló de la iglesia. ¿Cómo es que Jesucristo no fundó una iglesia? Entonces, si eso fuese cierto, no se hubiese hablado en ninguna parte, ni ningún apóstol hubiese hablado de la iglesia, ni Pablo se hubiese referido a la iglesia con tanto esmero y con tanto amor. Entonces, si había una iglesia, y esa iglesia era de Jesucristo. Y mire lo que dice acá. Dice: cuidado de vosotros y todo el rebaño de que el Espíritu Santo os ha construido como guardianes para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. ¿Quién la adquirió? ¿Pablo? ¿Pablo la adquirió con su propia sangre? ¿Quién la adquirió? ¿Timoteo? ¿Quién la adquirió? La Virgen María, porque como ellos dicen que la Virgen María es Dios también, y dicen que María le está quitando el puesto a Dios y le está quitando el puesto a Jesucristo. Entonces ellos dirán, no, de pronto es la Virgen María. Vamos a ver quién fue el que la adquirió con su propia sangre. Dice: y dejó de guardianes para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. ¿Quién la adquirió? Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios, adquirió con su propia sangre. ¿Cuándo sucedió eso? En la muerte, como dice Pablo en Filipenses 2:8 en adelante. 2:8 en adelante. Que Jesucristo en la muerte de cruz,
fue que Jesucristo compró con su propia sangre. ¿Qué compró? La iglesia. ¿Qué compró? La iglesia, la iglesia. Ahora vámonos a ver qué nos dice Corintios, primera de Corintios. Vamos a ver si realmente, antes de irnos a primera de Corintios, vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo 10, creo que es, donde nos habla ahí de que Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo. Hechos, ¿qué? 9. Vamos a ver si es el versículo 10. Hechos 9, 10. ¿Qué es el 10? Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. No, más arribita. Vamos a empezar a leer desde el 7. Los que lo acompañaban se quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano a Damasco. No, más adelantico. Vamos a leer desde el 5. Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él, ¿quién es él? Yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A Jesucristo? No, estaba persiguiendo era a la iglesia, pero Jesús le dice a él: al que tú persigues no es a la iglesia sino a mí. ¿Por qué? Porque Cristo fundó, edificó, construyó una iglesia. ¿Y quiénes eran los que perseguía a Pablo? A todos los cristianos, todos aquellos que habían creído en Cristo, todos aquellos que recibieron a Cristo, ¿sí? Que recibieron a Cristo. A esos perseguía Pablo. Entonces, la iglesia no es como ellos dicen que es una iglesia invisible o que es una iglesia espiritual. No, es una iglesia visible porque estaba representada por todos aquellos bautizados, todos aquellos que recibieron a Cristo a través del bautismo. ¿Pero de dónde? De la única iglesia que existía en ese momento y que tiene 2000 años, que se llama Iglesia Cristiana Católica. Esa es la única que existía y esa es la que estaba persiguiendo ¿quién? Pablo. Ahora vámonos a Corintios, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el versículo 8. Dice: y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, dándole al Espíritu Santo, igual que nosotros, y no ha hecho diferencia alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. Ahora bien, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre... qué pena, estaba leyendo era Hechos 15, y es 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Estaba leyendo donde no era. Discúlpeme. Pensé que había agarrado la página que era. Bueno, aquí, ahora sí. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo del versículo 8 en adelante. Dice: y después todos como a uno que nace antes de tiempo, también se me aparecieron a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, por haber perseguido a la iglesia del Dios vivo. ¿Por haber perseguido a quién? A la iglesia de Dios. ¿Por haber perseguido a quién? A la iglesia de Dios. Y usted se acuerda cuando yo empecé con la primera lectura del Evangelio de hoy, que estaba leyendo Mateo capítulo 1 versículo 14 al 16, que leí yo en el 15. En el 15 decía Pablo: para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es la iglesia del Dios vivo? ¿Cuál es la iglesia del Dios vivo? La iglesia católica. La iglesia católica, la que tiene 2000 años.
Ahora, si hay algún hermano de otra religión, de otra secta, que dice, no, nosotros somos los que venimos de Cristo, pues tienen que mostrar pruebas, tienen que mostrarnos que en el año 101, o 102, o 105, o 110, o 120, había un pastor donde diga yo que ahí fundó la iglesia. Donde diga, mire, este pastor viene desde el año 100, pastor. Entonces ahí de pronto se le puede creer. Pero mientras que no puedan hacer eso, entonces no son la iglesia de Cristo, no vienen de Cristo. En cambio, la iglesia católica sí tiene historia, se puede comprobar. Solamente meten ustedes a Google y buscan ahí en qué año fundó Cristo su iglesia, y ahí va a aparecer que en el año 33. Entonces, así de fácil. Entonces, Pablo dice que, por eso Pablo en Hechos 9 decía Jesús, por Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo decía, no, yo no te persigo a ti, Señor. Dice, pues claro, no perseguía a Jesús, ¿perseguía a quién? A la iglesia de Jesucristo. Aquí en 1 Corintios lo estamos leyendo también. Bueno, entonces sigamos. Ya miramos que en 1 de Timoteo dice que la iglesia de Cristo, que esa iglesia de Cristo dice, base y baluarte de la verdad. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Que es muy importante, importantísimo, que nosotros estemos en la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque no solamente fue comprada con la sangre de Cristo, no solamente nos salva, como decía ahí en Hechos de los Apóstoles, no solamente nos salva, no solamente, sino porque es la única que tiene ¿qué? La verdad. Es la única que tiene la verdad. ¿Y qué es la verdad? Según Juan 14:6, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí nos damos cuenta de que si hay una iglesia y que si la Biblia o la palabra de Dios nombra a esa iglesia y la está nombrando desde que estaban los apóstoles, Ahora vámonos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer Efesios 3:10, a ver qué nos dice ahí Efesios 3:10. Vamos a ver de qué está hablando ahí Pablo. También, Efesios 3:10 dice, así, de ahora en adelante, por medio de la iglesia, ¿por medio de la qué? De la iglesia. Está hablando Pablo ¿de quién? De la iglesia. Por medio de la iglesia, los principados y potestades celestiales podrán conocer la incalculable sabiduría de Dios. ¿Dónde está la incalculable sabiduría de Dios? ¿Dónde se encuentra? En la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si hay como 50,000 iglesias, ¿cuál? La única que Cristo fundó en Mateo 16:18 y que es la iglesia católica, porque es la única que tiene 2000 años. Se comprueba con historia y con los primeros padres de la iglesia, con todo se puede comprobar. Entonces, ahora vámonos a ver qué nos dice Pablo en Efesios 3, 20 y 21. ¿Qué dice Pablo en Efesios 3, 20 y 21? Dice, aquel que es poderoso para hacer muchísimo más lo que pedimos o pensamos en virtud de su poder que actúa en nosotros. Está hablando de quién? De Dios. A Él, ¿a quién? A Dios. La gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por cuántas generaciones? Por todas. ¿A dónde le da la gloria a Dios? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? La iglesia que Cristo fundó, que tiene 2000 años y que se llama Iglesia Católica. ¿Cómo se llama? Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, ahora vámonos a ver qué nos dice. Vámonos a ver
vámonos, como ya hemos dado un repaso de todo, hemos dado cuenta de la importancia que tiene la iglesia para nosotros y que sí la palabra de Dios muestra en la Sagrada Escritura que Cristo fundó una iglesia. ¿Fundó cuántas? Una iglesia. Entonces, ¿cómo es eso de que cuando uno les pregunta a ellos, ¿ustedes de qué iglesia vienen? No, yo no tengo ninguna iglesia, yo no me congrego en ninguna parte, porque Cristo no fundó una iglesia. Pero ¿cómo así? ¿No leen la Biblia? ¿No es que leen la Biblia? Ahí en la palabra de Dios, yo ya les leí bastantes textos bíblicos donde habla Pablo de la iglesia. Ahora vamos a ver qué dice Pablo en Efesios 5, 22 en adelante. Y con esto termino con esto, me voy a la primera lectura para terminar esta evangelización. Efesios capítulo 5, vamos a leerlo de qué. 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia. Mire esto tan maravilloso e importante. Cristo está hablando de que tiene una ¿qué? Una iglesia, y que Él la ama tanto, que así como Él ama a la iglesia, también los esposos deben amar ¿a quién? A sus esposas. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, del cual Él es el Salvador. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles 1:47, Jesucristo dice que nosotros debemos estar en esa iglesia que es la que nos lleva ¿a dónde? A la salvación. Es la única iglesia que nos lleva ¿a dónde? A la salvación. A la salvación. Bueno, entonces vámonos ahora sí nuevamente a 1 de Timoteo, capítulo 3, para terminar esta evangelización. Terminamos, entonces sigamos acá. Entonces dice, vamos a volver a leer desde el principio. Dice, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, ¿qué es la qué? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice, del columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna es grande el misterio de nuestra religión. ¿De cuál religión? De la que nosotros profesamos, de nuestra fe, que es la iglesia, que la que nos da a nosotros la iglesia cristiana católica. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos nuestra iglesia, empecemos a amarla, amar a nuestra iglesia, y empecemos ¿a qué? A cuidarla y a defenderla. A cuidarla y a defenderla. No ser perros mudos. ¿No ser qué? Perros mudos. Y Pablo dice que nosotros, allá en 2 de Corintios capítulo 11 en adelante, Pablo nos dice a nosotros que debemos nosotros ser celosos. ¿Ser celosos de quién? De Dios. Que esos celos sean de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos defender nuestra fe. ¿Cuál fe? La que nos dio la iglesia. Sigamos. Entonces dice, misterio de nuestra religión, que se ha manifestado como hombre, ha sido acreditado por el Espíritu Santo, se ha mostrado a los ángeles y ha sido anunciado a las naciones, creído en el mundo y elevado a la gloria. Bueno, entonces espero que les haya gustado este video. Si les gusta, si les agradó este video, si les sirvió a ustedes como para ayudas, para profundizar más acerca de nuestra fe, pues me le pueden dar un me gusta y compartirlo con aquellos amigos que quieren conocer más de la doctrina de la iglesia.